como jefa del departamento de psicología y me pueden encontrar aquí en el hospital para lo que necesiten. Bueno, primero me gustaría preguntar si saben a qué nos referimos con código morado. ¿O lo habían escuchado antes? Paciente que se hace daño a sí mismo. Puede ser paciente que se hace daño a sí mismo, ajá. Paciente que ingresa por alguna cuestión de abuso. Paciente que ingresa por alguna cuestión de abuso sexual. Y es que justo cuando googleamos código morado, nos salen como varias definiciones, porque dependerá un poquillo de algunas instituciones. Sin embargo, aquí en el Hospital de la Mujer y en Secretaría de Salud, en algunas unidades, nos referimos a pacientes que han vivido un evento de violencia sexual. ¿Sale? Ese es el código morado. Entonces, cuando ustedes escuchen que hay una paciente de código morado, es una paciente que ha vivido un episodio de violencia sexual. ¿Por qué decidimos o por qué se decidió poner un código en lugar de decir la paciente de violencia sexual o de referirnos a esta paciente? Y hablo en género femenino, pero bueno, en el hospital recibimos puras mujeres, sin embargo, no siempre los códigos morados van a ser pacientes mujeres los que se reciben en algunas otras unidades. También se reciben pacientes hombres. La estadística sí se inclina mucho más a pacientes mujeres, niñas y niños. ¿Va? Bueno, ¿por qué se decidió poner este nombre? Porque ahorita lo vamos a entender un poquito más, espero, pero tiene mucho que ver con la parte de no revictimizar. ¿Sale? ¿Han escuchado esa palabra de revictimizar? Sí. ¿A qué se refiere o qué han escuchado de eso? A que se haga pasar a la víctima por lo mismo. Digamos que ella ya dio su testimonio de qué fue lo que sucedió y ahora, no sé, autoridades o médicos o personal le están volviendo a hacer caer en la misma agresión que sufrió, Sí, justo. Se refiere a no hacer pasar a la persona por la misma situación de violencia que ya pasó. Cuando tenemos un episodio de estrés agudo o de estrés postraumático, se reviven los recuerdos, y uso la palabra se reviven porque aquí sí que se vuelven a percibir como si la persona estuviera de nuevo pasando por la situación. Entonces, cuando hay que ser como muy cuidadosos cuando llega una persona de código morado, justamente porque muchos de nuestros comentarios o de nuestras acciones pueden revictimizar, hacer sentir a la persona que está pasando de nuevo por la situación de abuso. ¿Vale? Y por eso es muy importante sensibilizar en este tema, porque muchas de las cosas que nosotros hagamos como personal de salud pueden ser o van a marcar la experiencia de trauma que está viviendo esta persona a través de este abuso sexual o en este abuso sexual. Vamos a escuchar este video. Nos va a hablar un poco de la norma 046. ¿Sí la han escuchado, la norma 046? A ver, lo voy a repetir, ¿va? La norma oficial mexicana para la violencia familiar, sexual y contra las mujeres, NOM 046 SSA 2-2005, es un instrumento que protege los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en situación de violencia en México. Esta norma establece que los casos de violación sexual son urgencias médicas y requieren atención inmediata. Las instituciones de salud deben estar al servicio de la protección de emergencia y de interrupción voluntaria del embarazo. Pero, ¿por qué contamos con un documento de la NOM 046 publicado en el año 2009 y otro documento de la misma norma publicado en 2016? En 2013, la Ley General de Víctimas estableció que a toda víctima de violación sexual o cualquier otra conducta que afectara la integridad física y psicológica, se le garantizará el acceso a los servicios de anticoncepción de emergencia y de
interrupción voluntaria del embarazo en casos ginecológicos, con absoluto respeto a la voluntad de la víctima. Esta ley obliga a las autoridades, así como a cualquier oficina, dependencia, organismo o institución pública o privada, a velar por la protección de las víctimas, a proporcionar ayuda, asistencia y reparación integral. Y por ello implicó un ejercicio de armonización con los diversos instrumentos jurídicos y normativos para su cumplimiento en nuestro país, incluyendo la normatividad en materia de servicios de salud. A partir de la publicación en el Diario Oficial de la Federación de esta ley fiscal, se consideró necesaria la modificación de los numerales 6.4.2.7, 6.4.2.8, 6.6.1 y 6.7.2.9, así como en el cuerpo de la norma 046, a efecto de homologar el contenido relacionado con la atención a la diversión sexual y así guardar congruencia con los términos establecidos en la Ley General de Víctimas. Esto significa que cuando se decidió la modificación de la norma 046 para armonizarla, se conservó la clave del contenido de la norma que se establece en la Ley General sobre metodología y normalización. Me queda más claro, evitemos confusiones. El documento de la norma publicada en el año 2009 fue la primera actualización que hoy conocemos como NOM 046 SSA 2-2005 y el documento de la modificación a los puntos antes mencionados en el año 2017. Ambos conforman la NOM 046 SSA 2-2005 vigente. Se sustituyeron 4 numerales de la norma, pero el resto del documento no presentó modificaciones. La NOM 046 es un instrumento central para avanzar en la agenda de los derechos sexuales y reproductivos. Es fundamental conocerla y garantizar su cumplimiento. Ok, entonces, este documento, que es la norma 046, es la que va a regir a instituciones públicas y privadas sobre cómo atender los casos de violencia. La norma aplica para la violencia de cualquier tipo, sin embargo, el día de hoy nos vamos a citar un poco en violencia sexual, ¿vale? En el episodio de violencia sexual. Entonces, cuando veamos la norma, hay dos documentos, uno de 2009 y uno de 2016. Para poder atender a estas pacientes hay que leer ambos. Van teniendo, como nos dijo el video, van teniendo modificaciones de acuerdo a leyes y a tratados que van surgiendo en relación al tema de atención a la violencia, ¿va? Algunos de los numerales que se modificaron tienen mucho que ver con lo que solicita la Ley General de Atención a Víctimas. Ahorita vamos a ir como revisando un poquito más cómo es que tenemos que atender a estos pacientes y por qué. Porque cuando llegan a urgencias, que generalmente llegan allá, a veces no sabemos bien cómo tratar o qué hacer. Y muchas veces creo que nos gana como, a veces la preocupación de querer ayudar a la persona o la sensibilidad de decirle, ¿cómo le hago? ¿Qué hago por esta persona? Pero no sé realmente qué hacer, no sé cómo hacerla sentir cómoda. Y entonces, no siempre lo que hacemos tiene que ver con las necesidades de la paciente. A veces tiene que ver con nuestras propias necesidades. Entonces, por eso es importante revisar qué nos generan estas pacientes. También, si nosotras o nosotros hemos vivido situaciones de algún tipo de abuso, cómo me hacen, cómo me checan esta situación, qué me genera, y entonces puedo decir, si es que cuando llegan yo me siento bien angustiada, ¿no? Y no hay ni qué hacer, quiero resolverle todo, o no, o a mí me da lo mismo, ¿no? A mí me enoja, porque estaban en la noche en ese bar, porque se emborracha, no sé, o sea, como depende de la situación, también hay que saber que nos van a generar, en muchos de los casos, emociones, y hay que poder trabajar con nuestras propias emociones para poder trabajar de una manera adecuada con estos pacientes, ¿vale? ¿A qué nos referimos con violencia sexual? Bueno, está muy claro ahí. Es todo acto, tentativa, comentarios o insinuaciones sexuales no deseadas o acciones para comercializar o utilizar de cualquier modo la sexualidad de una persona. Entonces, violencia sexual no solo implica violación sexual. Violencia sexual puede ser todo este tipo de situaciones, acciones o comercializar la sexualidad de alguien más sin todas las acciones que tienen que ver con la sexualidad sin el consentimiento de la persona. El código morado
se refiere específicamente a violación sexual. ¿Por qué? Porque implica un tratamiento y también la doctora Rentería nos va a ayudar con eso, una profilaxis que tiene que ver también con la situación médica. ¿Va? Y todas las instituciones, todas las instituciones del sistema de salud tienen que otorgar atención médica, pero también atención psicológica, atención integral. Parte de lo que nos pide la norma 046 es que hay que brindar primeros auxilios psicológicos y garantizar la atención de las pacientes en el ámbito psicológico también, en ese momento y para seguimiento. Y algo que también nos pide la norma es trabajar de manera interinstitucional. Por eso, se fijan que en el video hablaba de uno de los cambios de los numerales es la presencia de la Comisión de Atención a Víctimas. No sé si se dieron cuenta que en uno de los numerales dice presencia de Comisión de Atención a Víctimas. Porque lo que pide la norma es también saber brindar información a la paciente de a dónde puede ir. No basta, se ha llegado a la conclusión de que no basta con brindar una atención puramente médica. No basta con eso. ¿Por qué? Porque las situaciones de violencia generan, o pueden llegar a generar muchas consecuencias, son un problema de salud pública, pero también son un problema social. Entonces, nuestra atención no va a bastar. La persona tiene que saber a qué instituciones recurrir o a qué otros lugares puede ir, por ejemplo, para asesoría legal gratuita, o para saber si quiere hacerlo con el manos, si es que ella quiere, porque ese es otro de los numerales que nos pide la norma en atención a las mujeres que han vivido violencia sexual. No convencer, o nosotros no sabemos, no decidimos y no estamos en la posición de decidir de si la persona debe o no establecer una demanda. Eso cada quien lo decidirá, ¿va? Y entonces tenemos que tener personal sensibilizado y capacitado para la atención de estas personas. Bueno, ¿qué necesitamos para el tratamiento de la violencia sexual? Perdón. Primero, saber que se cataloga como una urgencia médica. ¿Por qué creen que pase eso? Vienen, pues a lo mejor como caminando, conscientes, en muchos de los casos vienen a lo mejor no necesariamente con medidas tan importantes. ¿Por qué se cataloga como una urgencia médica? Para un tratamiento profiláctico de enfermedades de transmisión. Para un tratamiento profiláctico de enfermedades de transmisión, que tiene como un tiempo específico para su acción, para poderlo entregar. Eso es un punto muy importante. Y otro de los puntos importantes es evitar la revictimización. ¿Sale? Porque si la tenemos ahí a la paciente mucho tiempo, no sabemos también cómo la consecuencia a nivel emocional o psicológica que pudiera estar generando que está ahí. Entonces, es por ambas cosas. Primero, porque el tratamiento tiene un tiempo de acción, pero también con la finalidad de evitar la revictimización en segundo término. El personal de salud tiene que apoyar, dar atención, pero también contención a la persona. Eso es muy importante. Y poder revisar primero toda la parte. Tiene el protocolo de atención a la violencia y a la violencia sexual. Existe un protocolo específico en Secretaría de Salud, que es con el que trabaja el programa del módulo de uso de aquí del hospital, pero es muy claro y tiene flujogramas muy específicos de qué hay que revisar primero y cómo van como las acciones específicas para el trabajo con estos pacientes. Son documentos públicos, si los googlean los pueden encontrar en la página del Centro Nacional de Equidad de Género o googlean así, módulos especializados de atención a la violencia y podrán comprender un poco mejor como de qué les hablo. Porque también entiendo que esta sesión general es muy cortita como para poder irnos de lleno a todos los protocolos. Y también algo importante es que hay que brindar acompañamiento, siempre, acompañamiento con perspectiva de género. Es algo específico que nos pide la
la norma. Hay que brindar acompañamiento con perspectiva de género. ¿Va? ¿Qué significa eso? Ahorita lo vamos a ver un poquito más. Hay que informar, también nos piden que hay que informar sobre los riesgos de infecciones y enfermedades, informar sobre la profilaxis para VIH. Y también algo muy importante es el registro. Hay que registrar la atención a la persona. ¿Sale? Nosotros, como personal de salud, no estamos para determinar si esta paciente vivió o no vivió violencia sexual. Eso no nos toca a nosotros. A nosotras o nosotros solo nos toca atender y registrar y hacerlo todo conforme a norma. Entonces, en mi registro, ¿a qué me refiero con registro? Pues nota médica, hasta las solicitudes para los exámenes de laboratorio que se les piden, etcétera, etcétera. Lo que nos toca en ese registro es poner tal cual lo que hacemos como personal de salud y en ocasiones, y si es necesario, algunas de las cosas que requiere la paciente, a términos muy generales. Yo no puedo como afirmar que esto haya o no sucedido, pero lo más importante es que no me toca hacerlo. ¿Vale? A mí solo me toca poner. ¿Por qué es importante hacer el registro? Claro, porque si la persona decide establecer alguna acción legal y su expediente es solicitado, tiene que estar completo. Y puede ser muy importante para el proceso legal de esta persona que su expediente esté completo. Puede hacer una gran diferencia. ¿Sale? Entonces, por eso es muy importante y bueno, además de que esta norma también se acompaña de otras normas, como la de acción técnico, pero por eso es tan importante, pues, hacer como un registro y nos lo marca de manera específica, hay que registrar. ¿Ah? Y la otra es justo brindar información acerca de otras instituciones. Generalmente se les informa, bueno, por norma, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y también de algunas otras instituciones que brindan asesoría legal gratuita, como la Secretaría de Igualdad Sustantiva y algunas otras, como el Instituto de la Mujer. Y ¿se me está pasando alguna? No recuerdo, pero bueno, más o menos son esas, ¿no? Entonces, algo que nos piden para la atención a las mujeres que han vivido un evento de violencia sexual es brindar atención, primeros auxilios psicológicos. Bueno, aquí casi siempre hay personal de psicología y hay personal de psicología en urgencias y hay personal de psicología del módulo especializado de atención a la violencia. Pero no necesariamente lo tiene que hacer personal de psicología. O sea, los primeros auxilios psicológicos o la atención psicológica de primer contacto la puede hacer cualquier persona capacitado. Es más, la tendríamos que hacer en cierta medida cada una de las personas que intervienen con la paciente. El personal médico, el personal de enfermería, y se refiere a la intervención psicológica en el momento de crisis, ¿sale? Sobre todo las primeras 72 horas después del evento que genera la crisis. Y se convierte, este tipo de atención es un soporte elemental y ayuda a recuperar el nivel de funcionamiento de la paciente. Eso es muy importante. La intención es esa, como bajar un poco el nivel de angustia y recuperar el control. No sabemos cómo venga la paciente. A veces vienen, pareciera que están como dándolo todo por permanecer conscientes o íntegras y no sabemos qué hay detrás. Entonces, lo que nosotros les ayudamos es, nosotros, y me refiero a todos, cada una de nosotras, cada uno de ustedes, es a recuperar, a bajar el nivel de angustia. Tenemos testimonios de mujeres que nos dicen, no sabes qué tranquila me hizo sentir que el personal me trata bien. No sabes qué tranquila me siento de saber que no es sin culpa. ¿No? O no sabes qué tranquila me siento de saber que algo que no me pasaba por aquí, como es una enfermedad de transmisión sexual, saber que se atiende y saber que se da medicamento para eso. Entonces, eso es súper importante, ¿sale? La tranquilidad con la que podamos mantener a los pacientes en ese momento. Y hay muchos pacientes que sí son
que si reciben un maltrato en las unidades de urgencias, deciden no regresar. Y ya no regresan a veces ni por sus resultados de sus estudios, o ya no deciden ya no continuar con la atención. Cuando reciben un buen trato, en su mayoría deciden regresar. Los objetivos son brindar seguridad emocional, brindar alivio físico y emocional, reduciendo la angustia, conectar con una red de apoyo, eso es importante. Oye, ¿con quién vienes? ¿Quién te apoya? ¿Quién pudiera estar aquí contigo en este momento? ¿No? Vengo con mi amiga, o no le he dicho a nadie. Entonces es como ir buscando opciones para que esta persona se sienta como en una red de apoyo. Y parte de esta red de apoyo somos nosotros como institución de salud. Que sepa que puede venir a la institución, en su función de institución, a apoyarse para lo que necesite, hablando emocionalmente o físicamente. Favorecer procesos de afrontamiento y brindar ayuda proactiva y positiva. ¿Qué se necesita para brindar la atención de primer contacto a nivel psicológico a estas pacientes en general? Porque insistimos en que es parte del hacer de todas las personas. Un espacio seguro y donde exista privacidad, garantizar la confidencialidad. Y por eso es que se utiliza el término código moral, ¿vale? Por eso no digamos como, ¿dónde está la persona violada o dónde está la persona de violencia sexual? O sea, no es algo como que si se fija cuando las personas del módulo especializado llegan, generalmente saben con quién llegar. ¿No? No es algo como que se esté ventaneando porque genera mucho conflicto, de verdad que sí, puede generar conflicto. Mostrar una actitud empática, es decir, comprender, ¿no? Lo que está sucediendo. Entiendo que estás cansada, entiendo. A veces cuando vienen aquí, después de ir a fiscalía, tienen muchas horas. No han comido, están cansadas, fueron a narrar muchas veces lo que les sucedió. No necesariamente tienen que venir a narrar aquí lo que les sucedió. Y ese es uno de los puntos importantes. No hay que preguntar detalles que no necesitamos saber. ¿Saben? Oye, ¿dónde estabas? Oye, ¿con quién estás? Si el personal médico necesita ciertos detalles, el personal de enfermería, el personal, es como preguntar lo que necesitas tú saber y de ahí se abre la posibilidad a que la persona te diga lo que ella te quiera decir. Yo no le pregunto, oye, pero ¿y qué ropa traías? Oye, pero no sé, ¿no? O sea, como, ¿y dónde estaban tus amigas? ¿Y luego qué hiciste? O sea, no, eso no me toca. Probablemente la persona lo quiera decir, pero eso es, si la persona lo quiere decir, yo escucho, lo empatizo, lo atiendo, pero no pregunto cosas que no necesito saber. Porque eso, acuérdense que esta persona, mucho de lo que recuerda es como si lo volviera a vivir. Entonces, cada que le preguntamos, la sensación corporal y muchas veces como el impacto emocional es como si lo volvieran a vivir. Mostrar respeto y tranquilidad y marcar límites. Yo no puedo resolver sus problemas. Seguramente esta persona tiene otros problemas, a lo mejor si va o no a demandar, o si tiene la duda de si lo hace, o qué le van a decir en su casa. Yo no voy a resolver esos problemas. Yo lo que sí puedo hacer es atender con calidad, con perspectiva de género y con empatía y respeto. Y conforme no, pero créanme que eso hace una gran diferencia, ¿no? Y entonces a veces, como nos angustia, caemos un poco como en decir, híjole, ¿por qué no me dices a tal persona? No lo sé, yo no lo voy a resolver. Ella decidirá qué hace, cómo lo hace, con quién, si recurre a otra institución o no, es decisión de ella. Yo le brindo la información y eso, con eso, estoy haciendo mucho más de lo que, o sea, digamos como lo que, mucho más que lo suficiente para que ella pueda tomar sus decisiones. Las decisiones las toman. Pero si no se angustia, ay, viene solita, ¿no? Y entonces es como, ok, ¿puedo hacer algo a nivel institución y que vaya de acuerdo a norma? Todo lo que pueda hacer lo voy a hacer
y lo que esté fuera de eso no me corresponde, le corresponde a ella. Y conocer los servicios de atención a la violencia de género, la normatividad vigente, e incluso temas de derechos de las mujeres. ¿Sale? Eso es bien importante. Nos ha pasado mucho que llegan las mujeres y es como solicitando, por ejemplo, alguna interrupción de embarazo, o ya tiene rato que no, porque también se ha estado trabajando con esto, pero cuando llegaban pacientes con violencia sexual, era mucho como pedirles la denuncia. Y entonces, el hacer eso implica que no conocemos la normatividad que está vigente en ese tema, porque ahorita pues no se necesita una denuncia. Nosotros como sector salud atendemos. No decidimos si pasa o no pasa, ¿no? Y bueno, hay que poner atención al escuchar, no juzgar y validar. A veces insisto, nos preocupan estos casos y es como, pero ¿dónde estabas? ¿Con quién estabas? ¿Por qué lo hiciste? ¿No? Ay, ¿por qué hiciste eso? Y es como, bueno, no, eso no nos toca, incluso revictimiza y puede ser algo que genere, que sea contraproducente para la paciente. Mejorar la seguridad, es decir, si es un episodio de violencia importante, como tienes a dónde ir después de aquí, con quién puedes ir, sobre todo esto se utiliza cuando es violencia física con alguna persona cercana, o en su caso, violencia doméstica. Tienes a dónde ir, a quién vas a recurrir, hacia dónde te vas a ir. Es como buscar o generar líneas en donde la persona se sienta segura. Y apoyar, recibir la información y brindar el servicio que damos, eso es brindar. ¿Qué no vamos a hacer? Esto no lo vamos a hacer por nada del mundo, aunque nos den como muchas ganas, porque a veces, insisto, tiene que ver con nuestra parte emocional. No vamos a convencerla de nada, de nada, de nada. Oye, pero mira, es importante que denuncies, porque si tú no denuncias, esto va a seguir pasando. ¿Qué va a pasar? No, nosotros como en ese momento no vamos a convencer de nada, solo vamos a brindar la información. Y con eso es suficiente. Y la persona, conforme se vaya recuperando y vaya sintiéndose más segura y vaya retomando las herramientas, entonces irá tomando las decisiones que le toque tomar. No vamos a convencerla de que recurra a otros servicios, a otras instituciones, a otros. Nosotros le brindamos la información y la persona decide. ¿Sale? Sí es importante brindar información clara y ser empáticos, porque eso puede ser diferencia entre lo que ella decida, sin embargo, no la convencemos de nada. Preguntar por detalles que obliguen a vivir momentos dolorosos, pedirle que analice lo sucedido. Oye, pero, ¿qué habrá pasado? ¿No? ¿Cómo pasó esto? ¿O qué crees tú que haya pasado para que este chico abusara de ti? ¿O habrás estado por ahí como muy coqueta? ¿O traerá ropa muy coqueta? Hay situaciones, y la violencia sexual es una de ellas, que no tienen una explicación válida. O sea, no vamos a encontrar una razón en la que digamos, sí, es que pasó porque cuando cruzaste la pierna, esta persona decidió hacerlo. No tiene razón. No hay razón. Entonces, por eso no torturamos a la paciente pidiéndole como que encuentre el momento. ¿Y por qué decidiste irte con este hombre? No hay razón para la violencia sexual. Igual, ¿vale? Presionarla para que cuente sus sentimientos o reacciones frente a la agresión. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? Lo que ellas quieran decir. Preguntarse vale, pero lo que ellas quieran decir, ¿vale? Y las reacciones frente al acto que existe, o sea, solo lo que nosotros necesitamos de información y demás, lo que ella nos quiera decir. Ok. Y me gustaría que viéramos este video, porque es parte de lo que se promociona. Es un video de la CONAPO, que es importante que, como para que veamos la movilidad que se distribuye en relación a la violencia sexual.
necesita cuidar de salud. Antes de que pasen las primeras 72 horas después de la lesión. Estas horas iniciales son importantes para recibir los servicios de dieta, orientación y apoyo psicológico, atender posibilidades físicas y prevenir infecciones de transmisión sexual como VIH. Quedamos pasaron más de 32 horas por la unidad de salud para recibir atención y prevenir embarazo. Quedó embarazada por una violación sexual, tiene derecho a una procedimiento. El Código Penal de cada estado de la República Mexicana, la norma 046, respalda la interrupción voluntaria del embarazo para todas las mujeres en México. En las unidades de salud terminamos la información necesaria para solicitarla. ¿Qué necesita para acceder al servicio de aborto legal o interrupción del embarazo después de una violación? Solo se requiere que antes del servicio de salud solicites un aborto seguro. Sino que el personal de salud no está obligado a verificar si la mujer dice verdad y a solicitarle la emergencia o en el caso de que deben acompañarse de su madre, padre o tutor. La Secretaría de Salud está preparada para ofrecer la atención integral para el adulto seguro. Acércate, estamos para ayudarte. Gobierno de México. Bien, entonces ahora la doctora Rentería nos hace el favor de apoyarnos para que sepamos cuál es la profilaxis para estos casos. ¿Ya? Gracias. Buen día. ¿Para qué me sirve saber cuál es el tratamiento? Algunos de ustedes son médicos, algunos de ustedes no. En este hospital trabajamos como un tipo sociedad, ¿no? Donde cada uno de nosotros, como médico, enfermera, psicólogo, trabajo social, tiene una función. Trabajando en un hospital multidisciplinario, obviamente, en el área médica o en el área de enfermería, lo primero es, cuando llega un paciente, es estabilizar, darle la atención si tiene alguna herida, si tiene alguna cuestión física, es lo primero que se va a atender. Entonces, ¿a dónde tiene que acudir primero el paciente? Según la norma dice que hay que acudir a urgencias, independientemente si tiene lesiones o no tiene lesiones, si ya ocurrió hace 15 días, un mes, una semana, 2 días, tiene que acudir a urgencias porque así lo indica la norma. Normalmente en este hospital lo que se hace es el apoyo del programa de MUSA, que significa Mujer Salud. Ellas acompañan tanto trabajo social como psicología, le dan acompañamiento a lo que es el área de urgencias. De ahí, ¿qué es lo que tengo que hacer yo como médico? Hacer los estudios de laboratorio, pedírselos. Una prueba de embarazo, lo que es pruebas de enfermedades de transmisión sexual y VIH. El código morado, que es al que se refiere a lo que es el caso de abuso sexual. Se da la atención médica. Algo importante es tratar bien al paciente, tratar de ser empáticos. A nosotros muchas veces, como ya hemos visto, 1551 pacientes de lo mismo, vamos a atenderlo a lo mejor de malas, o voy a poner muchas cuestiones de juicio. Es importante no enjuiciar la razón, como lo dijo bien la licenciada. Y la otra es la atención de trabajo social. Ella se va a encargar también de hacer un tipo de acompañamiento, igual que la atención psicológica. ¿Qué debo de hacer yo como médico en urgencias? Bueno, es la nota médica, dentro de la nota médica es importante siempre poner, ella refiere, ella dice, ella comenta. ¿Por qué? Porque también esto tiene implicaciones, en algún momento puede tener implicaciones legales. Y
hacer lo que es la hoja de lesiones, también eso es importante. Si no importa que ya fue hace un mes y ya no tiene ningún tipo de lesión, de todos modos se tiene que realizar la hoja de lesiones. De aquí, para el tratamiento, aparte de los estudios de laboratorio, es darle la profilaxis con un anticonceptivo, el levonorgestrel, que este se indica hasta las 120 horas. Y los tratamientos de enfermedades de transmisión sexual. En el caso para prevenir la gonorrea, se da la ceftriaxona. En el caso de la sífilis, se da la penicilina G-benzatínica. En la tricomoniasis y vaginosis bacteriana se indica el metronidazol. En el herpes, el aciclovir, el varaciclovir. En la clamidia, la citromicina. Y en la hepatitis, la inmunoglobulina de hepatitis. Nosotros no contamos dentro de la institución con esta vacuna, pero sí podemos, con esta inmunoglobulina, pero podemos mandarla al Seguro Social. Ellos sí cuentan con ella. Y para prevención de VIH, tenemos el Efavirex, el Tenofovir, que las marcas son Weltrek, Victegravir y Atripla. Y la Truvada, estos tratamientos y la Caletra. La Truvada y Caletra vienen en frascos diferentes. Se recomienda dar este tipo de tratamientos antes de las 72 horas. Lo recomendable es que acuda, obviamente, las primeras 4 horas. Si no es así, se ha visto que los mejores resultados es hasta las 36, pero nosotros dentro de la institución lo podemos dar hasta las 72 horas. En el caso de los niños, es el abacavir, que contiene lopinavir, ritonavir, y la caletra, que también es, cuando viene solamente, algunas vienen combinadas, algunas solamente vienen en una sola cajita. Bueno, yo creo que aquí lo importante de la atención médica, aparte del tratamiento que nosotros tenemos que dar a una paciente, es darnos cuenta y sernos conscientes que cualquier persona estamos en riesgo de sufrir algo como esto. Y algunas personas, tal vez ustedes aquí presentes, han sufrido de esto, ¿no? De algún abuso sexual. No podemos ponernos a juzgar en qué lugar, en dónde, cómo, porque lo único que vamos a hacer es sentir peor a ese paciente y hacer que no acuda a su atención médica. Entonces, yo creo que ustedes como individuos, pues, o tienen hermanas, hermanos, ¿no? Tíos, primos, primas, algún amigo, alguna amiga, donde les pueden dar la información acerca de que existen este tipo de tratamientos y seguimientos. Dentro del hospital tenemos tanto la atención médica como la atención psicológica, que también ocupa un lugar importante. Entonces, básicamente nosotros lo que queremos hacer es concientizar de la importancia de que ustedes sepan que existen estos tratamientos y si ustedes van a estar en atención al paciente, lo hagan de la mejor manera. Hay que aprender a ser un poquito más empáticos con nuestros semejantes. Eso es todo. Muchas gracias. Nada más quería comentarles que el programa de atención a la violencia es un programa federal y es gratuito, incluso para personas que tengan IMSS o ISSSTE. La atención de violencia es un programa gratuito, nada más para que, si ustedes, como dice la doctora, nadie estamos exentos, entonces, si conocen a alguien o si han pasado por algo así, las puertas del módulo de atención especializada están abiertas y de esta unidad también. Algo importante que se me olvidó es que de repente la noche, la jornada acumulada, se les olvida comentarles a los pacientes que tienen que acudir de nuevo a la cita
porque ahí se les da un seguimiento. Se les tiene que continuar, tanto ver cómo se ha sentido con el tratamiento, para también ver la atención emocional y darles el seguimiento del laboratorio hasta que cumplan el año. Es a los 3, 6, 9 y 12 meses. Entonces es importante que también les informen que acudan a que continúen con ese tratamiento. Gracias por el tema. ¿Alguna pregunta, comentario que quieran realizar? ¿Sí? Cuando esa red de apoyo tiene ese mismo agresor y está con ellos en urgencias, o sea, porque luego pasa, por ejemplo, en el caso de los esposos o así. Bueno, esa es una pregunta muy interesante porque sí puede pasar que, sobre todo, creo yo que sobre todo en casos de violencia física, también de violencia sexual, pero no necesariamente de un solo evento, sino a lo mejor violencia sexual crónica, por decirlo de alguna manera. Entonces, siempre atender bajo el mismo cuadro. Esa no va a ser pero lo que hacemos es intentar buscar redes de apoyo que sean sanas. Apoyar a la persona a identificar otras redes de apoyo que le sean más sanas. Pero como hablábamos de la forma de intervenir, tampoco es que le vayamos a sugerir que deje a la persona o que ya no, o sea, es como ser muy respetuosas en esa parte y ser muy cuidadosas, porque también no sabemos si esa persona esté en ese momento en condiciones de hacer algo que yo creo que es lo mejor para ella. Entonces, siempre atender en función de la necesidad de la paciente. Yo creo que esa persona necesita dejar a su pareja, yo no sé si sea su condición, o si ahorita necesite eso. ¿Qué hacemos? Trabajar con empatía, trabajar con respeto, igual identificar redes de apoyo, trabajar con empoderamiento, reducir ansiedad, etcétera, etcétera, etcétera. Y conforme esa persona vaya en su tratamiento, irá decidiendo qué hacer. Pero siempre, siempre cuidar y trabajar bajo la necesidad de la usuaria. Y cuidar no estar poniéndole en un riesgo mayor. Que mi atención no la coloque en un riesgo mayor. ¿Y quién nos va a decir eso? Ella. Siempre hay que evaluar el riesgo en el que está. Y entonces ir como apoyándole a que se vaya dando cuenta de los riesgos, pero quien nos va a decir el riesgo en el que está es ella, con lo que nos va a ir contando, con lo que nos va a ir narrando. Y cuidar, no ponerla en un riesgo mayor es súper importante. Y no colocarnos nosotros también en algún riesgo mayor. Gracias. Sí, yo creo que aquí algo bien importante es eso. No poner en riesgo a la paciente y no ponernos nosotros en riesgo. Porque de repente se nos da mucho la curiosidad, oye, empiezo a indagar. Y hay cosas, ahorita hay muchas personas que se dedican al narcotráfico, entonces es preferible no saber. ¿Sí? Hasta donde ella te lo permita y no estar indagando de más, porque sí te puedes poner en un riesgo. ¿Sí? Muchas veces las pacientes llegan y es que la doctora me dijo o me comentó, etcétera. Entonces, por eso también es importante. La atención es la atención que ella está recibiendo en ese momento y nada más. Doctora, yo tengo duda con respecto al tratamiento que se inicia. Usted comentaba que hay que hacer estudios de laboratorio. ¿Qué tan confiables son en 24 horas, por ejemplo? Usted hablaba de horas de tratamiento. Y, por ejemplo, si la paciente, ¿qué tan recomendable es meter todos los antibióticos? Porque hablaba de acitromicina, penicilina, ceftriaxona. ¿Se le podrían meter los 3 antibióticos? No son muy nefrotóxicos, como es para la paciente. Desgraciadamente, así lo indica la norma, ¿no? Entonces, no serán todos los medicamentos, obviamente se elige uno de ellos, para ver, y también a veces ni siquiera lo tenemos en la institución. Entonces, si se le indica un tratamiento, por ejemplo, el acitromicina, pero sí, desgraciadamente sí es una bomba para ellas, porque todos son al mismo tiempo. Entonces, la ventaja es que es un tratamiento corto.
no es un tratamiento, a menos que ya en el resultado pues nos dé algún tipo de enfermedad de transmisión sexual. Obviamente, sí va a ser pues a largo plazo. Y también nosotros como médicos, pues comentarles cuáles son los efectos secundarios y los cuidados que deben tener, obviamente también al estar consumiendo este tipo de medicamentos. Bueno, yo quiero hacer un comentario también no es mi tema, pero es para contestar la pregunta, perdón, para que no se vayan con la duda. Es importante realizar los estudios de laboratorio para conocer el estado de salud con el que se encuentra la paciente en el momento de que ocurre la agresión y acude a los servicios de salud. Y lo que menciona la doctora Rentería en el seguimiento es porque existe un periodo de ventana y porque tenemos que dar tiempo de acuerdo a la historia natural de la enfermedad para identificar si existió o no alguna secuela por algún tipo de infección. Y la profilaxis, ahí en el esquema de tratamiento son las diferentes opciones, pero se van a ir adecuando de acuerdo a un esquema de tratamiento. Sí es muy agresivo, pero tenemos que meter en una balanza qué pesa más. Una dosis, porque en algunos es dosis única, o el riesgo, por ejemplo, a un VIH. Entonces sí existe un riesgo, pero el riesgo aún es mayor que un VIH. No, está bien. Y por eso también es importante el seguimiento. Por eso es importante que les digan que continuar con su tratamiento, porque nosotros ya en la consulta externa mandamos a hacer estudios de laboratorio, de gabinete si se requieren. Entonces sí es importante el seguimiento. Tanto la prevención como obviamente el seguimiento. Bueno, pues muchas gracias por el tema es denso, pero es necesario contar con la información porque somos personal de salud y en algún momento podemos tener contacto con pacientes con estas características, ya sea en nuestra práctica como personal becario o ya en la vida profesional o incluso en el servicio social. Y también muy importante recordarles que existen plataformas para estarse capacitando continuamente como el CAP, y aquí también en el hospital se aperturan cursos de capacitación con cierta periodicidad. Bueno, pues no me queda más que agradecer la participación de nuestras ponentes, hacerles entrega de su constancia. Licenciada Lorena. Gracias. Doctora Margarita Rentería. Muchas gracias. Y quedamos todos despedidos. Gracias, buen día. Yo como que